Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que sentados, hidratados y emocionalmente estables, porque lo que voy a contar hoy, ustedes no lo van a creer. Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que sentados, hidratados y emocionalmente estables, porque lo que voy a contar hoy, ustedes no lo van a creer. Y si ya están sintiendo ese cosquilleo en el alma, ya saben, suscríbanse, dejen su like, compartan y respiren hondo, porque esto empieza fuerte. Así abre la narradora, con ese tono dulce venenoso que solo alguien que ya vio de todo puede tener. Porque la historia de hoy no es cualquier historia. Es la historia de cómo una mujer descubrió, por accidente y por una ventana abierta, que su novio de 5 años la veía como un pasatiempo, mientras seguía suspirando por una ex del pasado que probablemente ni lo recordaba. Y sí, todo empieza con una taza de café. Ella, llamémosla Clara, llevaba 5 años con Marco, un novio que aparentaba estabilidad, madurez y planes de futuro. De esos que te dicen no todavía, pero pronto durante media década, con una sonrisa bonita que hace que una ignore las señales de alerta por pura terquedad emocional. Vivían juntos hacía 3 años. Pagaban cuentas juntos. Compraban muebles juntos. La madre del ya la llamaba mi nuera sin ningún pudor. Todo parecía encaminado, o así lo veía Clara. Pero a veces la vida no destruye una relación con una pelea, ni con una infidelidad, ni con un mensaje extraño en el celular. A veces la destruye un comentario estúpido en el momento exacto, porque Diosito tiene sentido del humor. Fue un día cualquiera de agosto. Clara estaba en la cocina preparando café, pensando en organizar una escapadita romántica de esas donde uno repiensa la vida, respira aire fresco y se convence de que sí, este hombre vale la pena. Pobrecita. Marco estaba en la sala con su hermano menor, Damián, un adolescente experto en videojuegos y nulo en tacto social. Clara no le daba mucha importancia, hasta que escuchó. ¿Y entonces cuándo te le vas a declarar? Ya llevas 1000 años con ella. Clara sonrió. Qué bonito, pensó. Hasta el adolescente lo veía venir. Después vino el estacazo. Marco se rió. ¿Casarme con ella? No, bro, ella y hasta divertida. La narradora, escuchando esta parte, se ríe con ironía. Divertida. Ay, mis amores, cuando un hombre te llama divertida, pero con ese tono de estoy rellenando tiempo corre. No camens. Core. Clara, desde la cocina, sintió como la sangre le bajaba a los pies. Pero lo peor no había llegado. Marco siguió hablando, muy orgulloso de sí mismo, como si estuviera comentando sobre un videojuego y no sobre la mujer que lo sostenía emocionalmente desde hacía años. Las mujeres con las que uno se casa son otro tipo. Como Laura, ¿te acuerdas? Mi ex. Esa sí era esposa material. Si ella regresara, yo vuelvo con ella sin pensarlo. Clara apretó los dientes. Laura. La famosa ex universitaria. La que él superó revisando sus redes sociales todos los días como si le pagaran por eso. El adolescente se quedó callado, porque hasta él entendió que Marco acababa de decir algo terrible. Pero Marco remató. Clara sabe que no estoy listo. Igual no me exige nada. Todo bien. Ahí, la narradora interviene, divertida. Mis amores, si ustedes hubieran visto la cara de Clara. Ese fue el momento exacto en que su corazón hizo crack. No explotó. No ardió. Simplemente renunció. Clara respiró hondo, volvió a la sala con una sonrisa perfectamente falsa y le entregó el café. Él la abrazó por la cintura, como si nada. Y ahí ella entendió que la traición no siempre viene con infidelidad, a veces viene con indiferencia envuelta en comodidad. Después de ese día, Clara dejó de hacer todas las pequeñas cosas que sostenían la relación. Dejó de prepararle comida. Dejó de recordarle fechas importantes. Dejó de lavar su ropa. Dejó de ser asistente personal, madre sustituta y novia disponible. Curiosamente Marco no notó nada. Pero alguien sí lo hizo. Al primo de Marco, Esteban. Mientras Marco vivía feliz en su nube de ignorancia y nostalgia por la ex, Esteban empezó a escribirle mensajes a Clara. Nada sospechoso al principio, memes, comentarios casuales, preguntas sobre su día. Clara lo agradecía, porque al menos alguien parecía notar su existencia. Con el tiempo, Esteban empezó a recordar cosas que Clara le decía. Felicitó su promoción en el trabajo, una que Marco ni siquiera sabía que había ocurrido, porque probablemente estaba muy ocupado analizando fotos antiguas de Laura. La narradora suspira tetramente. Ay, mis amores, el bar está tan bajo que cuando un hombre recuerda lo que dijiste hace 2 días, una ya siente ganas de llorar de emoción. Un día, Esteban le propuso tomar un café para conversar de verdad. Clara aceptó. Total, era familia de Marco, que Dao podía haber. Hablaron 3 horas.
Y en esas 3 horas, Clara recordó algo que había olvidado, cómo se sentía ser escuchada por alguien. Esteban le hizo elogios genuinos. Le dijo que era paciente, amable, que él mismo no entendía cómo soportaba las actitudes de la familia de Marco. Clara casi lloró. No porque quisiera a Esteban, sino porque hacía meses que nadie decía algo amable sobre ella sin que fuera por obligación. Esteban la observó como si la viera de verdad. Marco solo la veía cuando algo en la casa faltaba. La narradora comenta. Allí, mis amores, empezó el terremoto emocional. El antes y el después. La línea que Clara cruzó sin planearlo. Y Marco ni enterado. La historia apenas empezaba. Y la narradora cierra esta parte diciendo: mis amores, si ustedes pensaban que la cosa ya estaba fea, agárrense. Porque aquí empezamos con la parte jugosa. Esa parte donde la vida dice ¿quieres Hills? Te mando un terremoto. Clara, después de su accidental revelación por la ventana abierta, siguió su rutina como si nada. Calada. Seria. Observadora. A veces la gente cree que un corazón roto hace ruido, pero no. Clara funcionaba mecánicamente, como quien maneja un auto con el motor encendido pero sin alma. Marco, por supuesto, no notó ni la ausencia de sus comidas favoritas ni la repentina falta de recordatorios. Ni el silencio incómodo que ella llevaba encima como un abrigo pesado. Pero Esteban sí. El primo parecía tener un radar especial para emociones ajenas. Comenzó a prestarle más atención. No de forma coqueta, sino humana. La veía. La escuchaba. Y eso, para Clara, era un lujo que había olvidado que existía. Con el tiempo, esas conversaciones semifortuitas por mensaje se volvieron lo más normal del día. Ella trabajaba, él también, pero ambos encontraban un momento para preguntar cómo estaba el otro. Algo que, en una relación sana, habría sido responsabilidad de Marco. La narradora hace un sonido exagerado de sorpresa. ¿Escuchar a tu pareja? ¡Guau! ¡Qué concepto tan revolucionario! Un día, Clara llegó al apartamento y Marco ni siquiera levantó la vista del celular. Hola, saludó ella. Ajá, respondió él, deslizando la pantalla, probablemente revisando si Laura había posteado algo nuevo. Clara lo observó unos segundos con una mezcla de pena y alivio. Sí, alivio. Porque el dolor de lo que había escuchado estaba siendo reemplazado, lentamente, por claridad. Pero lo que Clara no esperaba era que Esteban, sin proponérselo, se convirtiera en el empujón final hacia la verdad. Una semana después de su café con Esteban, Clara fue con Marco a un cumpleaños de un amigo de él. Ella iba con la intención de mantenerse en piloto automático. Marco iba con su eterna actitud de yo controlo todo. En la fiesta, Clara entró a la cocina a buscar bebidas. La ventana estaba abierta otra vez. Y como si el universo quisiera repetir la fórmula, escuchó otra conversación, esta vez entre Marco y su grupo de amigos. ¿Y la boda? Preguntó uno, medio en broma, medio en serio. Marco soltó una carcajada amarga. ¿Qué boda? Ella no es para eso. Es buena onda, sí, pero no es, ya saben, esposa. Ella es práctica. Convenient. Clara sintió un nudo en el estómago. Conveniente, como si fuera una app de mensajería. Marco siguió. Las mujeres para casarse son otra cosa. Yo ya tuve a la indicada, y si ella regresa, soy suyo. Clara bueno. Clara y Ascampea. La narradora parece como un susurro indignado. Mis amores, yo en ese momento ya estaba agarrando mi bolso y saliendo del país. Clara no lloró. No gritó. No hizo escándalo. Respiró hondo. Agarró las cervezas. Volvió a la reunión. Se sentó a su lado. Aguantó. Porque a veces la dignidad se sostiene con hilos, pero se sostiene. Marco la abrazó, ajeno a todo. Ella sonrió, pero era una sonrisa vacía. Esa noche, mientras Marco roncaba al lado de ella, Clara tomó la decisión definitiva. No iba a seguir allí. No iba a seguir esperando que él cambiara. No iba a mendigar amor ni compromiso. Se había acabado. A la mañana siguiente, Clara comenzó su estrategia de salida. Guardó cosas discretamente. Organizó papeles. Abrió una carpeta privada en su correo. Buscó apartamentos. Y lentamente fue moviendo piezas, sabiendo que Marco jamás sospecharía. Porque cuando alguien te da por sentado, ni siquiera nota cuando estás empacando tu vida. Mientras tanto, Esteban seguía enviándole mensajes ocasionales, preguntando si estaba bien, si había comido, si dormía. Detalles pequeños, pero que reavivaban algo que Clara creía muerto: el derecho de sentirse importante. La narradora Ade, con tono suave. Así empezó el peligro, no por Esteban, sino porque Clara volvió a sentir.
Y cuando una persona vuelve a sentir después de mucho tiempo se da cuenta de lo que merece. Una tarde, Clara y Esteban se encontraron de nuevo, esta vez para un almuerzo improvisado. Hablaron de trabajo, de hobbies, de familia. Y Esteban, sin rodeos, soltó: no quiero meterme donde no me llaman, pero Marco no te ve. Nunca te vio como debería. Y tú vales tanto más. Clara parpadeó, sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque yo he visto cómo eres. Y cómo él habla de ti cuando cree que nadie escucha. Y me enferma. Lo siento, pero me enferma. Clara se quedó en silencio. No porque se sintiera ofendida, sino porque por primera vez alguien decía en voz alta lo que ella evitó reconocer durante años. Esteban bajó la mirada. Perdón. No quiero incomodar. Solo quiero que seas feliz. Clara respiró profundo. Por un momento, sintió un alivio extraño. Como si alguien hubiera tomado una maleta que ella llevaba cargando sola todo este tiempo. Y la narradora, con una sonrisa triste, comenta: ay, mis amores, a veces uno no necesita que la rescaten. Solo necesita que alguien confirme que no está loca. Esa misma noche, Clara decidió que ya no había vuelta atrás. Iba a dejar a Marco. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que hacerlo. Y cuando una mujer toma esa decisión con el corazón completamente claro, el resto es cuestión de tiempo. La narradora cierra esta parte diciendo: mis amores, llegó la hora. La confrontation. El derrumbe. El caos servido en bandeja de plata. Lo que viene ahora es oro puro, aunque a Clara casi le cuesta la salud mental. Clara pasó el fin de semana entera respirando como una persona que está a punto de lanzarse de un edificio con un paracaídas dudoso. Sabía que tenía que hablar con Marco, pero también sabía que Marco era experto en minimizar todo, especialmente sus propios errores. El lunes por la noche, cuando él llegó a casa, ella lo recibió sentada en el sofá, seria, sin una pizca de maquillaje ni de sonrisa. Cuando Marco la vio, frunció el ceño. ¿Qué pasó?, preguntó, confundido, como si alguien hubiera cambiado la decoración. Clara respiró hondo. Tenemos que hablar. Marco hizo una mueca, porque nadie en la historia de las relaciones humanas ha respondido wow, qué emoción cuando escucha esa frase. ¿Qué hice ahora?, preguntó, ya a la defensiva. Clara no lo dio vuelta. Sé lo que dijiste en la fiesta. Y sé lo que dijiste en la casa, con tu hermano. Y sé lo que piensas de mí. Marco parpadeó varias veces, como si su cerebro estuviera haciendo buffering. ¿Qué escuchaste? Todo, respondió ella, firme. Escuché que no soy material de esposa. Que soy conveniente. Que matas tiempo conmigo. Que si tu ex vuelve, tú corres. Silencio. Marco se quedó mirándola como si ella hubiera leído un mensaje privado en su celular, cuando en realidad él lo había dicho en voz alta como un campeón mundial de estupidez pública. Eso fueron bromas, se justificó, levantando las manos. Cosas de hombres. No era en serio. La narradora ríe. Cosas de hombres. Mis amores, cuando un hombre dice eso, es que viene una mentira más gorda que su ego. Clara negó con la cabeza. Si hubieras querido casarte conmigo, ya habría pasado. No lo hiciste. Nunca lo ibas a hacer. Y ahora lo sé con claridad. Marco se levantó de golpe, como si el sillón lo hubiera picado. No digas eso. Yo sí te amo. Tú sabes que te amo. Clara soltó una risa triste. Amas la comodidad que te doy. No a mí. Marco abrió la boca para protestar, pero Clara lo interrumpió. Si realmente me amas, pídeme matrimonio ahora. La narradora hace un silencio dramático y luego agrega: mis amores, si hubieran visto la cara de Marco. Le podrías haber dicho que resolviera una ecuación matemática y habría tenido la misma expresión. Marco tragó saliva. No estoy listo, susurró. Y ahí terminó todo. Clara sintió una paz extraña, como si esa frase hubiera sido una llave que desbloqueaba su libertad. Entonces yo sí lo estoy. Para irme. Marco quedó mudo. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Así de fácil? No es fácil, respondió ella. Pero es necesario. La mudanza de Clara fue rápida y discreta. Esteban la ayudó sin preguntas, sin juicios, sin comentarios fuera de lugar. Solo estaba ahí, presente, firme, como si entendiera exactamente qué tipo de dolor llevaba encima. Marco, en cambio, mandó mensajes como si fueran balas emocionales. Primero suplicando. Luego reclamando. Luego insultando. Luego suplicando otra vez. Un carrusel emocional que nadie pidió, nadie necesitaba y nadie iba a montar. Clara simplemente bloqueó su número. La narradora asiente, satisfecha. A veces bloquear es amor propio. No se compliquen. Con el tiempo,
Clara y Esteban comenzaron a verse más seguido. Al principio, solo como apoyo. Conversas largas. Silencios cómodos. Miradas que decían cosas que ninguno se atrevía a traducir aún. Hasta que una noche, después de cenar en un restaurante que Clara siempre había querido visitar pero Marco jamás quiso probar, Esteban soltó lo inevitable. Clara, creo que siento algo por ti. Ella se quedó congelada. No por sorpresa, sino porque escuchar algo así de alguien que te trata bien confunde, asusta y cura al mismo tiempo. No quiero presionarte, adió él. Solo quería ser honesto. Clara no respondió en ese momento. No porque no sintiera nada, sino porque tenía miedo de confundir alivio con amor verdadero. La narradora sonríe. Mis amores, ella no sabía que el corazón ya había elegido, solo que todavía estaba con resaca emocional del desastre anterior. Un mes después, Clara comenzó a sentir algo muy diferente. Pause. No euforia. No ansiedad. No tristeza. Solo paz. Estar cerca de Esteban se sentía como respirar después de años de sostener el aire. No tenía que justificar nada. No tenía que impresionar a nadie. Él no esperaba nada más que su presencia. Y desde esa tranquilidad, empezó a nacer el cario. Después vino la chispa. Y después, el amor. Clara dijo que sí. Sí a empezar algo nuevo. Sí a darle una oportunidad al primo del hombre que la trató como un pasatiempo. Y, mis amores, aquí es donde la historia empieza a ponerse deliciosa. Porque Marco se entera. Y no lo toma bien. La narradora deja escapar una risita malvada. ¿Mis amores están listos para el festival de vergüenza ajena? Porque ahora empieza la parte en la que Marco demuestra que la madurez emocional nunca fue su fuerte. Sírvase su bebida favorita, que esto se va a poner sabroso. Todo ocurrió en una cena familiar. La clásica cena tranquila, con mantel blanco, platos ordenados y parientes silenciosos esperando que no haya drama. Ya. Ilusos. Clara llegó acompañada de Esteban. Nada exagerado, nada meloso. Solo de la mano. Lo suficiente para que todo el mundo entendiera, discretamente, que ahora eran pareja. El único que no entendió fue Marco. Cuando vio a Clara sentarse junto a Esteban, el mundo se detuvo dentro de su cerebro. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. El tenedor le tembló en la mano. El ego se le derritió encima del plato. Y entonces comenzó el espectáculo. Marco empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el piso. Todos lo miraron. Él se levantó de golpe, derribando su vaso de agua sobre el mantel. «¿En serio, Clara?», gritó, con el rostro rojo y las venas del cuello marcándose como tuberías viejas. La familia quedó en shock, los niños dejaron de comer, la tía dejó de respirar. Clara, en cambio, estaba tranquila, no por insensibilidad, sino porque él ya no tenía poder sobre ella. Esteban, firme, apretó suavemente su mano bajo la mesa. Marco lo vio y explotó como fuegos artificiales de mala calidad. Tú también. Traidor. Eres un traidor. Ella era mi novia. Mi relación. Mi vida. Y tú me robaste todo. La narradora interviene, muerta de risa. ¿Mes amores robar? ¿Qué iba a robar Esteban? ¿Una relación que ya estaba vencida y olvidada en la estantería emocional de Marco? La madre de Marco se levantó de inmediato, alarmada. Marco, basta. Estamos cenando. Él no escuchó. Elo mi engao. Declaró, sealando a Clara como si estuviera exponiendo un caso criminal. Clara respiró hondo. No se levantó. No lloró. No tembló. Solo dijo. Terminé contigo hace un mes. Y tú lo sabes. No te debo más explicaciones. Esteban se puso de pie, tranquilo. Marco, ella era soltera cuando empezamos a salir. Su ruptura contigo fue clara. Mentira, gritó Marco. La habitación entera se tensó. Entonces ocurrió algo inesperado. La hermana de Marco, una mujer famosa por su sarcasmo y su nulo cario hacia Clara, se levantó también. Y dijo, no es mentira, Marco. Tú nunca valoraste nada. Yo te vi tratarla como si fuera un mueble útil. Ella hizo más por ti que cualquiera. Esteban no te traicionó. Tú te traicionas solo. La narradora suelta un silbido. Mis amores, la hermana. La hermana. Si esa mujer te defiende, es porque tocaste fondo. Marco quedó boquiabierto. No estaba acostumbrado a que su familia lo contradijera. La madre se acercó a Clara y, para sorpresa de todos, la abrazó. La mujer lloraba. Perdóname, dijo entre sollozos. No sabía que él te trataba así. Pensé que ustedes se casarían. Pensé que él te valoraba. Clara la abrazó de vuelta. Porque a pesar de todo, esa mujer la había querido sinceramente. Marco,
Al ver a su propia madre consolando a su exnovia, perdió lo que quedaba de dignidad. Me están traicionando todos. Y salió de la casa dando un portazo tan fuerte que el cuadro del pasillo se inclinó. El motor de su auto rugió como si estuviera grabando una escena de acción low budget, y se marchó con un rechinar de llantas melodramático. La familia quedó en silencio unos segundos. Hasta que el hermano mayor de Esteban dijo: «Bueno, ¿alguien quiere más pan?». La tensión se rompió. La cena continuó. La gente volvió a comer como si no hubieran presenciado un colapso emocional al nivel de telenovela. Clara, aún nerviosa, siguió participando de las conversaciones. La familia de Esteban fue dulce, atenta, cariosa. La abuela le tomó la mano y le dijo: «Mijita, usted siempre fue la buena del cuento». Marco era el que no sabía leer. La narradora ríe con ternura. «Esa abuela merece un altar, mis amores. ¡Qué sabiduría!». Los días siguientes fueron un festival de locura. Marco no dejaba de escribirle mensajes, unos suplicando, otros insultando, otros diciendo que Clara destruyó su vida. Clara los ignoró, los bloqueó. Y por primera vez en años, durmió en paz. Mientras tanto, Esteban seguía siendo su apoyo. No presión. No prisas. Solo presencia. Y ese tipo de compañía, mis amores, es peligrosa. Porque cura. Clara, poco a poco, empezó a recuperarse. A salir. A sonreír. A existir sin sentirse invisible. Pero Marco no sabía soltar. Y lo siguiente que hizo fue tan ridículo, tan triste y tan desesperado que hasta la narradora suspira antes de contarlo. Mis amores, llegamos al final. Y cuando les digo que este cierre es digno de premio, créanme. Porque Marco, el ex conego de titanio, todavía no había terminado de hacer el ridículo. Todo ocurrió un jueves por la noche. Clara estaba en el departamento de Esteban, preparando pasta y cantando bajito mientras él abría una botella de vino. La escena era tranquila, doméstica, casi romántica. Hasta que alguien golpeó la puerta. Fuerte. Insistent. Como si fuera un cobrador o un fantasma con mala actitud. Esteban miró por el ojo mágico. Se puso tenso. «Es Marco», dijo. Clara sintió un frío en la espalda. No miedo, más bien decepción. Porque después de todo el drama familiar, Clara esperaba que él hubiera entendido la indirecta. Pero no. Marco nunca entendía nada a la primera. Ni a la segunda. Ni a la quinta. Esteban abrió la puerta solo lo suficiente para bloquear el paso. Marco estaba rojo, despeinado, con ojos de dormí 3 horas y lloré 4. «Quiero hablar con Clara Gruo». No respondió Esteban. «Tranquilo. Es mi exnovia», insistió Marco. «Tenemos cosas pendientes». No repitió Esteban. Clara escuchaba desde el pasillo, con el corazón latiendo fuerte pero firme. Marco intentó mirar por encima del hombro de Esteban, pero él se lo impidió. «Ella no quiere ver, Marco». «Ya terminó», dijo Esteban. Marco bufó como niño berrinchudo. «No puede terminar así. Yo merezco una explicación». La narradora ríe. «Mis amores», Marco, el que nunca se compromete pidiendo explicaciones. Ironía nivel Dios. Esteban cruzó los brazos. «No mereces nada más. Ya la lastimaste suficiente». Marco dio un paso hacia adelante, pero Esteban se lo bloqueó. «Si sigues insistiendo», advirtió, «voy a llamar a la policía». Eso detuvo a Marco. Por primera vez desde la ruptura, pareció entender que había límites. Se quedó quieto, respirando pesado. Luego dijo, con voz quebrada: «Yo la amé, ¿sabes?». Esteban no retrocedió. «Qué bueno», respondió. «Pero no la trataste como si la amaras». Marco tragó saliva. Miró al piso. Y sin decir nada más se fue. Su sombra se alejó por el pasillo como un suspiro largo y agotado. Esa noche, Clara lloró. No por Marco. No por nostalgia. Por alivio. Porque por primera vez, sintió que la historia había terminado. Esteban se sentó a su lado, silencioso, respetando su espacio hasta que ella apoyó la cabeza en su hombro. Y así, sin grandes declaraciones ni promesas exageradas, algo se acomodó dentro de ella. La narradora murmura. A veces el cierre no es poético. A veces es solo cuando el idiota finalmente se va. Los días pasaron. La familia se calmó. Marco se mantuvo distante. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Un mes más tarde, en una cena familiar, Marco llegó acompañado. Con una chica nueva. La presentaron como Jessica. Y, para sorpresa de todos, Marco parecía feliz. No teatral. No desesperado. No actuando. Feliz. Clara lo vio desde lejos y no sintió nada. Ni tristeza. Ni enojo. And I nostalgia. Solo una pequeña gratitud hacia la vida.
Porque a veces, dejar ir es la única forma de que todo se encuentre en su lugar. Incluso él. Poco después, Clara y Esteban formalizaron la relación frente a la familia. Hubo abrazos, risas, un par de lágrimas emocionadas de la madre de Marco, que seguía queriendo a Clara como si fuera parte de su historia personal. Clara, mientras tanto, se sentía liviana, segura, vista. Por primera vez en muchos años, estaba en una relación donde había reciprocidad. Donde no tenía que mendigar atención. Donde un ¿cómo estás? Venía cargado de intención real. Y eso, mis amores, vale más que cualquier anillo tardío. La narradora sonríe al cerrar la historia. Y así termina la saga de Clara. Una mujer que escuchó una verdad dolorosa. Sobrevivió a un ex con ego inflamado. Descubrió que merecía amor real. Y se permitió empezar de nuevo con alguien que la veía de verdad. Luego, en su tono travieso habitual. Mis amores, si esta historia les dio vida, si les recordó que ustedes también merecen amor del bueno, entonces ya saben qué hacer. Comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú si escuchas a tu pareja decir que eres solo diversión? Y claro, suscríbete, deja tu like y comparte, porque en este canal cada historia viene con emoción, picante y un toque de ironía terapéutica. ¿Listos para la próxima? Porque yo sí.